Bueno, este es todo el tema de la cuestión. Todo el tema de la cuestión es un modelo de regresión lineal simple, donde vamos a tratar de estimar cuánto valen alfa y beta, o sea, en realidad A y B, no vamos a alfa y beta, volvemos a lo mismo, nunca los conocemos, pues, sería la verdad de esa recta. Nosotros vamos a tener una recta aproximada por una muestra, por lo tanto va a tener asociado un error. El modelo tiene asociado un error, una aleatoriedad, digamos, que ese error se supone que va a estar distribuido alrededor de las IES en forma normal, con media cero y varianza sigma cuadrado. Bueno, después lo vamos a graficar un poquito más esto para que se vea de qué se trata. Entonces, la idea sería saber cuánto vale este y cuánto vale este con los datos que nosotros tenemos, donde este sería, para el ejemplo que veníamos charlando, por ejemplo, el diámetro, y este sería el volumen. Entonces queremos saber cuánto vale. Bien, un concepto muy importante es saber qué pasa con el modelo, porque decimos A más B por X no sé qué, pero en realidad puede ser que sea negativo, que sea positivo, que sea cero, que sea una pendiente de cero. Si es una pendiente de cero, que es el caso este, por ejemplo, de acá, es un modelo que, como dijimos, no nos sirve de mucho porque no nos predice nada, o sea, nos predice siempre un valor constante. Este modelo, por ejemplo, tiene menos pendiente que este modelo. ¿Es importante eso? ¿Ustedes cuál prefieren? Pueden hablar, o me contestan por el chat si quieren. Yo diría el de arriba, me parece. Bien. Porque abarca los valores desde 0 hasta la 1. Bien. ¿Alguna otro que tenga alguna sugerencia? ¿Por qué les gusta el de arriba o el de abajo? ¿O por qué no les gusta ninguno o les da igual? Bien. La pendiente del modelo de arriba obviamente es bastante más pronunciada que la pendiente del modelo de abajo. Es como este de acá, ¿no es cierto? Este de acá tiene una pendiente muy pronunciada. ¿Qué pasa cuando la pendiente es pronunciada? Yo apenas muevo un poquito algo en X, en Y se mueve mucho. ¿Está? Entonces acá vienen algunos conceptos que son importantes. Cuanto mayor sea la pendiente, más explica el modelo, más sensible es, mejor explica la relación. ¿Sí? Cuanto menos pendiente tiene, inclusive llegando a cero, no explica nada el modelo. ¿Tá? Y si es medio plano, explica menos que si es empinado, por así decirlo, con mucha pendiente. Puede ser positiva o negativa esa pendiente, no importa. Pero si la relación es plana, o sea, horizontal, el modelo no es bueno. Si tiene poca pendiente, el modelo es como este. Esperen que vean. Este modelo tiene pendiente, pero la pendiente es muy suavecita. Si ustedes ven, esa recta representa esos puntos, y si los representa, me da casi que cambia muy poquito cada vez que yo cambio. En cambio, perdón, acá, apenas yo cambio acá 1 centímetro de diámetro, el volumen cambia un montón, por ejemplo. Con lo cual, digo, eso es bueno, porque es sensible el modelo, o sea, es explicativo de la situación o de la circunstancia. Yo acá no sé si es una cuestión de error en este, o si, bueno, porque como es medio plano, y este directamente no explica nada. Se mueve el diámetro y el volumen da cualquier cosa, hace lo que quiere. ¿Entienden este concepto de la pendiente? O sea, cuanto más pendiente tiene un modelo, más explicativo es. Cuanto menos pendiente tiene, menos explica.
Por lo tanto, es de interés, una de las hipótesis sobre la pendiente es que la pendiente sea distinta de cero. Eso es a lo que apuntamos con esto. O sea, nos es de mucho interés saber si la pendiente es distinta de cero o si podría ser cero. Porque en este caso, en este de acá abajo, podría ser que la pendiente sea cero en realidad y que, bueno, podría ser que sea una muestra de estos datos. ¿Tá? Y que el modelo en realidad explica muy poco. Bien, hay una hipótesis, una prueba para evaluar eso. Entonces, cuanto más significativo es el t, cuanto más alto es el t, o sea, cuanto más lejos está porque la hipótesis nula es beta es igual a cero. La alternativa es beta es distinto a cero. Entonces, cuando t da un valor muy alto, el modelo es muy bueno, porque es muy distinto de cero. ¿Entendieron algo de todo esto de que estoy tratando de explicarles? Una idea, después lo practicamos, ahí lo van a entender, pero para que no hagan cosas sin saber por qué, ¿no? O sea, decir, ¿yo para qué pruebo la pendiente del modelo? Y porque cuanto más pendiente tiene, mejor. Y lo que más me importa es que no sea cero la pendiente. Si es cero, el modelo no sirve. Esas son básicamente las conclusiones de la pendiente. ¿Preguntas? Mira. No, profe. Bien. Seguimos un poquito entonces. Entonces, ¿cómo ajusto yo una recta a los datos de mi muestra? ¿Y cómo calculo los valores o los parámetros de esa recta? Bien. Una manera de hacerlo, hay distintas formas, pero una manera muy tradicional y muy usada, muy ya trillada, muy calculada, que no tengo que hacer muchas cuentas, esto como la probabilidad, ¿no? Ya están las tablas, no tengo que estar yo a ver qué cuentas tengo que hacer si tengo las tablas. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero bueno, es decir, es el método de ajuste por mínimos cuadráticos ordinario. MCO se llama. O sea, es decir, busco aquella recta que haga que las diferencias de los datos respecto de la recta sean mínimos. ¿Tá? O sea, si yo tiro en un diagrama una serie de datos y dibujo una recta, ¿sí? Mido verticalmente las distancias de los puntos hacia esa recta. ¿Y qué hago? Saco las diferencias. ¿Sí? Si las saco las diferencias simples, me va a dar cero, porque si la recta pasó por el medio de los puntos me da cero. Pero si los elevo al cuadrado me da un valor. A eso se le llama los errores. O sea, hacer la suma de los cuadrados de las distancias de los datos respecto del valor medio esperado. Y cuando es mínima esa distancia, cuando es mínima, me dice, esta es la mejor recta, porque acá este es el error mínimo que tiene. O sea, es la recta que pasa donde los datos se minimiza esa diferencia. La diferencia, o sea, acá sería este concepto, ¿no? Se minimiza la diferencia de los datos, que son los I sub i, respecto de la media condicional, que es I sombrero. Uy, me adelanté. Bueno. Vamos acá. Entonces, la suma local del residuo, bueno, esto es un estadístico, también, que ahora vamos a ver cómo se llama y demás. Pero entonces, yo lo que estoy buscando es, ¿cuál es la recta, esta roja, que hace que, pues yo podría poner otra recta así, por ejemplo, podría poner otra recta que haga así, podría poner una recta que haga así, podría poner una recta que haga así. Y bueno, si a todas le hago la diferencia de los datos respecto de la recta, voy a tener distintos valores para las distintas rectas. Va a haber una en que va a hacer que esas distancias sean mínimas. Esa se dice, esa es la mejor recta. ¿Están de acuerdo?
El método este se llama estimación por mínimos cuadrados. Sí, mínimos cuadrados ordinarios. Bueno. Entonces, bien, buenísimo. Digo, los errores, se los llama errores a los datos, respecto del valor medio, los errores están minimizados. O sea, es el valor mínimo que puede adquirir la suma de esos errores elevados al cuadrado, lo sumo, y eso se llama, es un error. Vamos a dejarlo ahí ahora, si no se van a mezclar. Bien, ¿cómo calculo yo esa recta? Si tengo que calcularla, ¿cómo la calculo? Bien, tiene todo un... Esto se deriva de las ecuaciones normales, se llaman, que son derivadas para obtener los parámetros A y B. ¿Tá? No vamos a entrar en demostraciones matemáticas de cómo se llega a eso, pero sí, operando matemáticamente hay equivalencias y podemos obtener una equivalencia en fórmula que nosotros conocemos y que no nos resulte un cálculo muy complejo, para no tener que hacer una derivada y ver, etc. Entonces, B, que es la pendiente, o sea, el estimador de la pendiente en este caso, es decir, B viene a ser el estimador de beta, lo puedo calcular como la covarianza en el numerador, ¿sí? Y la suma de cuadrados de X en el denominador. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo de antes. Presten atención. Acá no es el producto de los desvíos. Acá es solo la suma de cuadrados de X sin dividir. ¿Está? ¿Bien? Y arriba la covarianza sin dividir. ¿Está? Pero no es el producto. No es como antes. El coeficiente de correlación era el producto de el desvío de X por el desvío de Y. Acá es el desvío de X sin dividir y arriba la covarianza. Con eso obtengo el valor de B. ¿Sí? Y hay una relación conocida que es que cuando yo tengo X raya e Y raya, son dos valores conocidos, ¿sí? Por lo tanto, en la ecuación de Y igual a A más B por X, puedo despejar A, si yo conozco B y conozco un valor de X y de Y. ¿Cuál es el valor que conozco de X y de Y? Y el promedio. Cuando los dos son los promedios se cruzan. Entonces yo sé cuánto vale, en ese punto sé cuánto vale Y raya e X raya. Por lo tanto, pasan a ser tres datos y una sola incógnita. Calcular Y raya, ¿qué sería? ¿Alguien me puede decir? ¿Y qué sería X raya en el ejemplo que venimos trayendo como ejemplo desde el inicio? ¿Sí? El promedio de los diámetros. Bien, muy bien. Sería el promedio de los diámetros y el promedio de los volúmenes. Entonces, tengo B, que es la pendiente, tengo el promedio de los diámetros, tengo el promedio de los volúmenes de una muestra, por supuesto, ¿no es cierto? Pues yo después lo hago extensivo a todo el inventario, pero por ahora tengo una muestra, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? 20, 30 datos. Entonces tengo el promedio de los diámetros, el promedio de los volúmenes, tengo B, despejo y saco A. Pero con qué B y qué, qué diámetro y qué altura. Y el promedio. Tengo el dato promedio, porque es equivalente para uno y otro. Entonces puedo despejar y calcular A. Si tengo A y tengo B, ¿qué tengo? Tengo la ecuación de la recta, porque ya tengo los dos parámetros que necesito saber, o los dos estimadores de parámetros en este caso, las dos constantes. ¿Va? ¿Se entiende eso? Si yo sé cuánto vale A y cuánto vale B, tengo la ecuación resuelta. Para cualquier dato después de cualquier diámetro puedo obtener el volumen. En el cálculo, acá volvemos a lo mismo. Covarianza dividido suma de cuadrado de X. No hay que errarle en el cálculo, no le pifien.
Entonces, acá es muy importante hacer las cuentas en forma prolija. ¿Sí? Lo de siempre, el cuadrado este que no se les piante, que va en cada dato, este cuadrado va solo en la sumatoria, ¿eh? Y no tiene mucho más misterio, ya van a venir de practicar, la correlación es muy parecida, nada más que multiplica también por el desvío de ahí. Esto, si ordeno bien los datos, me ordeno la tablita y demás, no es muy complicado de obtener. ¿Sí? Después se va a poner un poquito complicado si trabajamos con logaritmos, pero mientras trabajamos con números relativamente fácil no es complicado. Les hago una pregunta. ¿Todos manejan Excel más o menos? ¿Alguno no lo maneja, va? Dicho de otra manera. Sí, dice Coti. Les pregunto esto porque después vamos a tener que trabajar con logaritmos. Y ahí sí se complica. Cuando yo tengo que hacer x por y x es un logaritmo y y es otro logaritmo, si lo hacen en la calculadora les va a dar cualquier batata. Cualquier cosa les va a dar. Ahí sí les aconsejo que practiquen y lo hagan en Excel, porque si no entramos en caos. Porque nos dan unos números que no pueden ser. Igual no vamos a trabajar con muchos números, pero sí es importante que no le erren. ¿Qué pasa si le erro acá en B? ¿A puede estar bien? Hola. ¿Puede repetir, profe, el último que dijo? ¿Qué pasa si me equivoco cuando calculo la pendiente? O sea, cuando calculo B y me equivoco en algo. Y la diferencia de los valores puede ser o muy grande o muy chiquita. A también va a estar mal, porque involucra a B. ¿No? No solo eso, todo lo que hagan para adelante del ejercicio va a estar todo mal. No hay manera. Si yo me equivoqué en el cálculo de la pendiente, claro, todo va a dar mal. Ahí puso Coti. No va a dar mal. Entonces, es muy importante en estos ejercicios ir con pie de plomo haciendo las cuentas bien, porque si le erro en B no me entero. Y si no me entero, a partir de ahí no hay manera que todo lo demás tenga algo bien. Está todo mal. Entonces hay que prestar mucha atención cuando calculamos B. ¿Sí? Calcularlo en los cálculos, ¿no? Lo de siempre, no equivocarme, que la fórmula esté bien, que la suma esté bien, que no le pife en el producto, que ahí no va elevado al cuadrado, que a dónde va elevado al cuadrado, si lo haga, que si va afuera o adentro, etc. Porque si me equivoco en esto, está todo mal. No hay manera, acarreo el error hasta el final. Entonces acá presten atención, no es muy difícil el cálculo, pero sí es importante que no se equivoquen, porque si no tienen todo como el cuerno. Bien. Bien. Vamos a hablar de la bondad del ajuste. O sea, generalmente cuando uno dice la palabra ajuste no tiene ninguna bondad. Pero ese es otro ajuste. Nosotros el ajuste acá es lo que hicimos, o sea, de calcular los parámetros de una recta, ese es el ajuste, a los datos de mi muestra, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿qué tan bueno es esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es un buen modelo? ¿Sirve? ¿No sirve? O sea, dicho en términos estadísticos, el modelo explica una parte significativa de la variación de I, o sea, el modelo explica una variación significativa del volumen, o no. ¿Se acuerdan esos datos que daban una curva sigmoidea que mostramos hace un rato? La recta no explicaba muy bien esos datos, ¿no es cierto? Me dijeron, no, nos quedamos con el otro, porque la recta ahí es media... Bien, el tema de esto es eso, es decir, ¿qué es la bondad del ajuste? Es decir, ¿qué tan bueno es el modelo? Para explicar eso tenemos varias instancias. Ay, me pasé de largo. Varias instancias. Pero bueno,
para entender de qué se trata cada uno de esos estadísticos, esto es teoría, no van a tener que explicar mucho de esto, como en el análisis de varianza, ¿no? Pero es análogo, o sea, de hecho es muy parecido, o sea, nada más que acá en vez de ser un modelo lineal acostado sobre el eje de los reales, está en una dimensión espacial, digamos, subiendo, pero el concepto es el mismo, son varias medias, o sea, en cada punto de X yo tengo una media de Y. Entonces la descomposición de la variabilidad es parecida, digamos, a lo que es el análisis de la varianza. Entonces, puedo descomponer en lo que se llaman sumas de cuadrados, ¿no es cierto? Y tengo una suma de cuadrado total, que está dada por una suma de cuadrado explicada, que antes era la de los tratamientos, ahora es la de I sombrero, y una suma de cuadrado no explicada, que es el residuo, o sea, son la diferencia de los datos respecto del modelo. Entonces, escribo que la suma de cuadrado explicada es igual a la suma de cuadrado total menos la residual, o sea, lo di vuelta acá, o sea, pasé la total acá, bueno, vamos a limpiar un poquito esto, pasé la total acá, hice un pasaje de términos, dejo la explicada de este lado, ¿y qué me queda de acá? Que la total cambia de ser la no explicada, cambia de signo la residual, ¿no es cierto? O sea, acá es un menos, antes era un más. Entonces digo, la suma de cuadrado explicada es igual a ¿qué? A la diferencia de los datos respecto de y raya, acá entra a jugar y raya como parámetro. Y la otra es y sombrero. Uy, qué matete, me dice. Bueno, vamos a verlo gráficamente. Si lo quiero explicar gráficamente, qué es cada cosa, esto para entenderlo una vez, no es que se tienen que matar con esto, pero decir de dónde sacó el R cuadrado, bueno, vamos a ver de dónde sale, ¿no es cierto? La recta roja es y sombrero, ¿sí? Es este. ¿Sí? Esta es la recta roja, es decir, la media condicional, o sea, ¿de qué está condicional? Y es condicional a cada valor que toma y cuando cambia x, o sea, para cada i sub i, x sub i, perdón, hay un i sub i. Por ejemplo, en este punto, x sub i vale 7, alrededor de 7, lo voy a borrar, acá vale un valor próximo a 7, y acá ¿cuánto vale i sub i? Uy. ¿Cuánto vale i sub i acá? Un valor, qué sé yo, próximo a 28, 29 debe valer, más o menos, en un ejemplo. Bien, el modelo es este. Yo lo que quiero es explicar cómo o qué significa cada una de estas sumas de cuadrados. Entonces vamos a ponerlo como bueno y malo, para que nos marque un poquito. Por ejemplo, la suma, bueno, para tomar un punto de referencia, ¿se acuerdan en el análisis de la varianza que teníamos I doble raya? Bueno, acá no tenemos I doble raya, acá tenemos X raya e Y raya. X raya e Y raya son distancias. Fíjense que en las fórmulas yo hago la diferencia, entonces me da una distancia, me dice algo. Entonces, tengo un dato I sub I cualquiera. Tengo un I sombrero para ese... tengo un I sombrero para ese dato I cualquiera. Tengo un valor de I raya. Y tengo un valor de X raya. Acá, para ese dato. Está por acá más o menos X raya. Bien. Mírenlo un segundo y les empiezo a hacer preguntas. ¿Sí? Si dijimos que la pendiente me interesaba que fuera pronunciada, ¿sí? La suma de cuadrados explicada, quiero que sea alta o baja. Imagínense si esta raya, si esta pendiente fuera más pronunciada,
fuera más así, este valor de la explicada sería más grande porque estaría acá. ¿Sí? Si fuera 0, ¿cuánto valdría la explicada? 0. Entonces, ¿qué dijimos respecto de eso? La suma de cuadrado explicada, a mí me interesa que sea alta o baja. Que sea alta, profe. Bien, que tenga mucha pendiente. Si el modelo tiene mucha pendiente, la suma de cuadrado explicada va a ser alta. ¿Correcto? Sería la diferencia entre I sombrero e I raya. ¿Lo ven ahí? ¿Eso lo alcanzan a distinguir? Entonces eso sería la explicada. Es decir, yo quiero que sea un valor alto. Cuanto más alto, mejor es el modelo. Si es 0, el modelo es una porquería. Bien. Los datos, cada uno de estos datos, este es un dato, este es otro dato, este es otro dato y este es otro dato. Respecto del modelo, yo quiero que se alejen mucho o poco. Poco, muy bien, Coti, poco, porque si el modelo explica los datos, la diferencia, o sea, ese es el error, es poquito. Hay poca diferencia entre los datos y la recta. Si los datos están lejos de la recta, y tenemos mucho error. Cuanto más cerquita de la recta están, menos error tengo. O sea, la suma de cuadrados residual, que es la diferencia entre I sub I y sombrero, que es esta que está acá, trato de que sea poca. La explicada trato de que sea mucha. ¿Sí? ¿Está? Entonces, yo si las tengo que mirar, y yo pretendería que los valores de la residual sean bajos y que los valores de la explicada sean altos. ¿Está? ¿Se entendió más o menos el concepto, la idea? Sí, profe, se entiende. Bien, muy bien. Entonces, avanzamos un poquito. Hay un estadístico que me analiza esto, porque es muy difícil con la suma de cuadrados que yo diga nada, porque qué es mucho y qué es poco. Y depende de la escala de los datos, o sea, imagínense si hablo en metros cúbicos puede ser mucho, o si hablo en centímetros cúbicos puede ser, no, al revés, sería en centímetros cúbicos puede ser mucho y en metros cúbicos poco. Entonces, está atado a las unidades eso, no me sirve, porque al estar atado en las unidades depende de la escala que estoy usando, qué es mucho y qué es poco. Es muy relativo eso, ¿no es cierto? Muy, muy difícil de leer, o sea, se entiende el concepto está clarísimo, pero es difícil de interpretar numéricamente. Entonces, esto como tenía el coeficiente de correlación para medir el grado de asociación y el sentido de dos variables aleatorias, la asociación lineal, acá voy a hacer un estadístico que me interprete esta cuestión de las sumas de cuadrados. ¿Tá? Entonces, rebobinando, la suma de cuadrados aplicada yo quería que sea mucha o poca. ¿Ahí lo ven lo que está redondeado? ¿Hola? Mucha, muy bien. Era mucha, ¿se acuerdan? Vuelvo para atrás, si no se acuerdan del concepto, lo pongo para atrás. La suma de cuadrado explicada, esta, ¿no es cierto? Yo dije que quería que sea mucha, bien empinado. La total, ¿qué era? ¿Sí? Acá presten atención. Si casan, La sumatoria de las dos. claro, la sumatoria de las dos. Y fíjense una cosa, si la residual fuera poca, la total sería igual a ¿qué? A la explicada. Supongamos que los puntos estuvieran sobre la recta, que no hubiera diferencia entre los residuos y la recta. ¿Se entiende eso?
Sí, profe, se entiende. Me mató, dijo uno. Volvemos a este punto a repasarlo. Dijimos que la explicada, bla, 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 era la diferencia entre X raya y la recta que yo ajusté. Los residuos, o sea, la no explicada o residual, era la diferencia entre los puntos y la recta. Entonces, que yo quería que la residual fuera lo más baja posible. Si la residual fuera 0, ¿dónde estarían todos los puntos? Arriba de la recta roja. ¿Entienden? Porque la recta roja es isombrero. Y sombrero está acá. Es la diferencia entre el dato y el residuo. Si esa diferencia, si no hay diferencia, ¿qué quiere decir? Si no hay diferencia, ¿dónde están los datos? Todos arriba de la recta. ¿Sí? Yo no entendí muy bien esa última parte, profe. Vamos de vuelta. La explicada, dijimos, estamos todos de acuerdo en que quería que sea alta. O sea, cuanto más alta, mejor. Cuanto más plana, peor. O sea, si se va a 0, la explicada es una porquería, el modelo no me dice nada, no me sirve. Pero si era un valor alto, mucho mejor. ¿Estamos todos de acuerdo? La explicada es esto. Es la diferencia entre la línea roja e Y raya. La línea roja es isombrero. Entonces, cuanto más empinada, mejor. Cuanto más alto es el valor, mejor. ¿Por qué? Porque el modelo explica mucho, es muy sensible. ¿Sí? ¿Ahí estamos más o menos? Sí, sí, hasta ahí sí, profe. Ahora, los residuos, ¿qué quiere decir? Los datos de mi muestra. Si los datos de mi muestra están todos apoyaditos arriba de la recta, es mejor que si están lejos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, profe, sí. Eso lo entienden. O sea, si los residuos están arriba de Y sombrero, ¿qué quiere decir? Que cuando yo predigo un valor es exactamente el valor. ¿Está? Está buenísimo eso, ¿o no? Sí, profe. Por ejemplo, este valor que está acá está lejos del predicho acá. ¿Está? Y eso a mí no me gusta, ¿no es cierto? Porque yo predigo el valor sobre la recta y el valor de la muestra estaba mucho más abajo. ¿Está? Entonces, no es la situación ideal. Dijimos que lo ideal sería que estuvieran todos arriba de la recta, con lo cual sería genial. Porque si están todos arriba de la recta, está todo explicado, ¿no es cierto? Por el modelo. O sea, toda la variabilidad está explicada en Y sombrero. O sea, Y sombrero explica toda la variación que hay en los datos. Dicho de otra manera. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos más o menos o no? Sí, Vamos sí, de vuelta, ¿eh? Vamos de vuelta si no. No, es entenderlo nada más, no es que ustedes lo tengan que explicar, pero tratar de entender qué significa, porque ahora nos deriva a un estadístico que es muy importante y que lo van a usar muchísimo. Y si no saben de dónde sale, uno no lo... Es solo saber de dónde sale, tampoco es que le voy a preguntar en un examen, a ver, explíqueme la suma de cuadrados residual, la explicada y la no explicada. No. Pero sí es interpretar bien el R cuadrado, y que sale de acá. Bueno, entonces tenemos que la distancia acá del residuo tratamos de que sea lo más baja posible y la distancia acá de la explicada lo más alta posible. ¿Está? ¿Sí? Las dos me dan la suma de cuadrados total. ¿Sí? Si la suma de cuadrados residual fuera 0, ¿cómo sería la total respecto de la explicada? Esa es la pregunta. ¿Repito? La total sería igual a la explicada, profe. ¡Bien! ¡Bien! ¿Se entiende? La total sería igual que la explicada.
¿Sí? Y si yo hago un cociente en que la total es igual que la explicada, ¿cuánto va a ser el cociente? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Si yo hago un cociente, ¿se acuerdan como el F? Pongo la total y la explicada una arriba de la otra en un cociente, y son iguales, ¿cuánto me da ese cociente? Ah, uno. Uno. Bien, bien, bajo martillo. El resto toman clase de consulta con quién fue el que me contestó. Muy bien. Entonces, la explicada, ¿sí? Si la total es igual a la explicada, acá lo tenemos. Espera que voy a sacar las manos. Si acá la explicada es alta y la total es igual a la explicada, ¿cuánto vale este cociente R cuadrado? 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, podía ser. ¿De dónde vino, no? Perdón, ¿alguien me habló? ¿Alguien preguntó otra cosa? No. No, profe, no dijeron nada. Bien, entonces, cuando esa relación es 1, ¿qué se dice? ¿Cuánto explica, ¿sí?, el modelo respecto de los datos si esa relación es 1? ¿Cuánto? En porcentaje, por ejemplo. Todo. Claro, el 100%. El 100%, muy bien. Esa es la idea. Este es el comecoco de entender esto. ¿Dónde salió el R cuadrado y qué significa? Significa cuánta de la variabilidad es explicada por el modelo. Si el modelo explica toda la variación, el R cuadrado es 100. Entonces se dice, si yo tengo un modelo de 89, es mejor que si tengo un modelo de 60. Y si tengo un modelo de 100, es perfecto. Y si tengo un modelo de 95, explica mucho. Ese R cuadrado lo van a usar un montón, ¿tá? Y no es el otro R, el que vimos antes. Hay una relación entre los dos, pero no es lo mismo, ¿tá? Este significa, van a ver que matemáticamente se saca uno del otro, pero el significado no es lo mismo, es muy distinto, ¿sí? ¿Entre qué valor y qué valor va a variar el R cuadrado? 100 dijimos que era si todos los datos eran explicados. ¿Y cuál sería el otro extremo? Que no explique nada. Y si no explica nada, ¿cuánto va a valer el R cuadrado? 0. 0. No va a valer menos 1. Ojo. ¿Se acuerdan que el R variaba entre menos 1 y 1? Este varía entre 0 y 1. O entre 0 y 100. ¿Se entiende? ¿Sí? Si uno me da ok, sonaron, porque todo el resto le van a tener que ir a preguntar a él. ¿Se entiende qué significa el R cuadrado? Si lo defino como es el estadístico que me dice cuánta de la variabilidad está explicada por el modelo. ¿Tá? Cuánta de la variabilidad en I concretamente o en la variable respuesta es explicada por el modelo. ¿Tá? Eso es lo que significa. ¿Tá? Entonces es un porcentaje y es algo que yo utilizo para decir este modelo es bueno o malo. Ahora sí puedo decir es bueno o malo porque ahora ya no estoy atado si eran metros cúbicos si eran centímetros o si era mucho, si era poco. Ahora tengo un porcentaje que me dice si es 100%, toda la variabilidad está aplicada por el modelo. Si es el 90%, ese es el porcentaje de variabilidad que está aplicada por el modelo. Hay un 10% que no está aplicada por el modelo. ¿Tá? Y sale de acá, ¿no es cierto? Decir, bien, ¿cuánto se dispersan los datos respecto del ajuste mínimo cuadrático? Por supuesto, a partir de operar un poco, tenemos relaciones de cálculo que son más sencillas. ¿Sí? Si yo lo quiero calcular, se imaginan que esto sería bastante complejo, empezar a sumar las diferencias de los datos, las sumas de diferencias de datos siempre son complicadas, ¿no es cierto? Es mucho más fácil hacer por suma de cuadrados. Entonces, fíjense una cosa, ustedes para calcular el modelo tuvieron que calcular B, ¿sí? La suma de cuadrado de X, ¿qué era?
era el denominador del cálculo de B. ¿Está? Y solamente tengo que, o sea, ya lo tienen, cuando hicieron B, ¿están todos mirando? Voy para atrás, así se los muestro dónde está. B ya lo tienen, y B de dónde salió, de la covarianza dividido la suma de cuadrado de X, o sea, ya también lo tengo. ¿Está? Lo tengo calculado antes. Cuando empecé cualquier ejercicio que empiece, lo tengo acá. O sea, B, cuando hice B, calculé acá abajo la suma de cuadrado de X. ¿Está? Entonces ya lo tengo. Entonces, vamos a limpiar un poquito. Tengo B, tengo la suma de cuadrado de X, porque la usé de divisor. ¿Qué tengo que calcular solamente? La suma de cuadrados de Y. ¿Sí? La suma de cuadrados de Y se calcula igual que la de X, pero con Y. ¿Está? Si no, bueno, acá está la fórmula de la de X también, pero ya busco el número, lo dejo anotado y listo. O sea que solamente tengo que calcular esto para poder calcular el R. Y cuando tengo calculado, me fui el diablo acá. Cuando tengo calculado el R cuadrado, tengo calculado lo que se llama el coeficiente de determinación. Esto. El coeficiente de determinación es la primer medida de bondad del ajuste. Es la primera medida que yo uso para decir qué tan bueno es este modelo respecto a los datos que estoy ensayando. Y eso es importante, muy importante. Es decir, qué tan bueno es. ¿Explica el 20% o el 80%? Si explica el 20% es un modelo muy malo, muy pobre. Si explica el 80% ya es un poco mejor. Si explican el 85, 90, mucho mejor. Nosotros, en las ciencias vivas, muy rara vez vamos a tener datos, y es más, sospechen cuando tengan datos que explique el 100%. ¿Por qué? Porque es muy raro que la biología sea perfecta. En las ciencias como la física, por ejemplo, yo puedo tener relaciones que tienen el 100% de explicación. ¿Por qué? Por ejemplo, una constante de aceleración como 0,98 metros sobre segundo al cuadrado es una regla, una ley física. Entonces, si yo dejo caer un objeto y lo mido y lo hago la regresión, me va a dar el 100%, porque es una ley, es una constante. O sea, todos los datos son explicados por el modelo es ese. ¿Se entiende? En la biología eso es muy raro que suceda. Nosotros vamos a tener una dispersión de los datos respecto al modelo. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Entonces, ¿cuánto es lo que explica? Es muy importante, porque no son, los otros son modelos determinísticos, se dicen, no tienen variabilidad. Está todo explicado por el modelo y punto, ya. Acá no, acá los modelos en biología se dispersan respecto de los datos, con lo cual tengo que ver qué tan bueno es mi modelo. Esto al principio es chino básico, después empeora. ¿Cómo estamos? Denme un ok, a ver si alguno está vivo todavía. Ahí andamos, profe. Vamos, con fe, que acá, con esto ya cerramos, esto ya estamos en la final. Resolvemos esto y estamos. ¿Sí? Bien, entonces, fórmula de cálculo, está sencilla porque no tengo que andar sumando sumas de cuadrados complejas, o sea, tengo que sumar datos que ya tengo para calcular el coeficiente de determinación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que van a tener ustedes? Nosotros le vamos a dar unos datos, Lorena le va a dar unos datos y le va a decir, bueno, hagan un ajuste mínimo cuadrático. Epa, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular la pendiente y tengo que calcular cuánto vale A. Para eso me organizo mi tablita con los datos, pongo toda la suma de los X, toda la suma de los Y, toda la suma de los X por Y, toda la suma de los X al cuadrado, toda la suma de los Y al cuadrado. Listo. Cuando tengo eso organizado, tengo medio problema resuelto. ¿Por qué? Calculo la pendiente. Una vez que tengo calculada la pendiente, ya. Después le vamos a preguntar. Bueno, calculo la pendiente, calculo A. Cuando tengo A y B, tengo el modelo. Ahora, ¿qué tan bueno es el modelo? Bueno, calculo el R cuadrado, por ejemplo. A ver qué tan bueno. Sí. ¿Qué datos debe tener al principio? ¿Qué datos necesitas al principio?
Vos vas a tener, por ejemplo, Lorena te va a dar, qué sé yo, 10 diámetros y 10 volúmenes, por un decir, no sé, no me acuerdo cuáles son los ejercicios, no importa, porque para el caso es lo mismo, o sea, cualesquiera sean los datos, vas a tener X e Y. X podrían ser los diámetros, Y podrían ser los volúmenes, las alturas, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces Lorena te va a decir, hágame un ajuste mínimo cuadrático. ¿Cómo hago un ajuste mínimo cuadrático? Bien, ¿qué quiere decir? Háganme, me pasé, esto, ¿no es cierto? Calcúlenme cuánto vale A y B, acá. Bueno, sí, yo sé cuánto vale X es un diámetro y cuánto vale Y es un volumen, pero cuánto vale A y B es el tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculaba yo A y B? Voy para atrás. Entonces voy para atrás. Perdón, voy medio lento, pero se me pianta. ¿Por dónde empiezo? Empiezo a calcular B. Entonces, ¿cómo hago para calcular B? Bien, quiero calcular la pendiente, tengo que tener los datos ordenados. Necesito la sumatoria de los X, acá. Bien, ¿qué más necesito? La sumatoria de los Y, acá. ¿Qué más necesito? X por Y. ¿Qué más necesito? X al cuadrado. ¿Está? Todavía acá no lo necesito, pero lo voy a necesitar más adelante, Y al cuadrado, así que ya lo puedo hacer. Y después necesito la sumatoria de los X, que es esto, y la elevo al cuadrado. ¿Está? Cuando tengo esto, tengo calculado B. O sea, este dato pasa a ser dato. Tengo que calcular Y raya, X raya. ¿Qué es Y raya y X raya? El promedio, o sea, la sumatoria de los X dividido el número de datos y la sumatoria de los Y dividido el número de datos. Ya lo tenía la sumatoria de los X acá y de los Y. Es simplemente ahora estas sumatorias, dividirla por el número de datos y obtengo X raya y raya. Teniendo B, teniendo X raya y raya, ¿qué calculo? A. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El n sería el valor de X y de Y de los dos? El número de pares de datos es. Ah, O sea, ok. es el n para X y el n para Y. O sea, si vos tenés, por ejemplo, Lorena te dio 8 pares de datos, te dio 8 diámetros con 8 volúmenes, o 10, qué sé yo, 20, no sé. ¿Tá? Pero son 10 diámetros y 10 volúmenes, no es 20 el n, es 10. ¿Tá? Pues son 10 pares. Pero está buena la pregunta que hiciste, porque es una buena observación. Son cosas que le pueden errar. Si lo practican, van a ver que es mecánico, o sea, hacen la tablita y es más fácil que el análisis de varianza esto, porque es simplemente poner todo y meter en la fórmula. ¿Qué tiene de embromado esto que les advertí? No se equivoquen en B, porque se equivocan en B y ya les da A mal. Paso al R cuadrado y también está mal, porque B está mal. O sea, está todo mal, no pegan una después, ¿entienden? Entonces es muy importante que B esté bien, porque si B está mal, está todo mal. No hay manera de rescatar el ejercicio. Entonces, calculamos B y calculamos A. Teniendo B y A, tenemos la ecuación de la recta. ¿Sí? Bien. Acá vino toda la teoría, decir, ¿de dónde salía el R cuadrado? ¿No es cierto? Y bueno, sale de esto, ¿no? Decir, la suma de cuadrados explicada, no explicada, qué sé yo. El cálculo es simple, acá está. Ya B lo tengo, la suma de cuadrados la tengo, solamente tengo que sacar la suma de cuadrados de Y. Acá, agregar. Con eso tengo el R cuadrado, vamos bien, o sea, ya tengo el modelo, tengo ajustados los dos parámetros. Puedo predecir cualquier valor, porque me dicen, ¿cuánto vale el volumen para un diámetro de 12? Y pongo 12 en el lugar de X y veo cuánto me da Y. Ese es el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿y qué tan bueno es el modelo? Me fijo, a ver, acá cuánto ajustó, cuánto dio esta cuenta. 0,89, 0,85. No puede dar más de 1, eso sí.
Si da más de 1 está mal, que suele pasar. Si les dio más de 1 acá tenemos problemas, Houston. Tampoco puede dar negativo. Si da negativo está mal, porque R cuadrado no puede dar negativo. Entonces, hasta acá de cálculo, volvemos a lo mismo después, es una receta, no es difícil. Tienen la fórmula, tienen que ser prolijos cómo acomodan los datos y tratar de no equivocarse, sobre todo en la pendiente. Bien, hacemos un último recreo y entramos en otro estadístico. ¿Les parece? Dale, profe. Hacemos 10 minutitos y hacemos entramos a ver más estadísticos. Nos vemos en 10.